En los alcoholes vimos que habían alcoholes primarios, secundarios y terciarios, de acuerdo a la posición del grupo funcional, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver que los aldehídos son compuestos oxigenados que provienen, que resultan de la oxidación de alcoholes primarios. Entonces, si el alcohol tiene el grupo funcional en carbono primario, el aldehído también lleva el grupo funcional en carbono primario. Y se caracterizan los aldehídos, por llevar justamente ese grupo funcional que se llama carbonilo. Ya habrán buscado sus cuadros de los grupos funcionales, ¿no? Entonces, que se llama carbonilo, está en el extremo de la cadena o en carbono primario. Si yo puedo hacer ahí una cadena, entonces en los aldehídos, el grupo funcional carbonilo siempre está en el carbono primario. Y este hidrógeno viene a saturar la otra valencia del carbono primario. No es parte del grupo funcional. Acá hay un hidrógeno. Entonces, pero ese hidrógeno no es parte del grupo funcional de los aldehídos, porque en colegio así, dicen y ese es el grupo funcional, no es así. Es solamente el carbonilo, es decir, el carbono unido por doble enlace al oxígeno, ese es el grupo funcional. Entonces, este alcohol primario se oxida por acción del oxidante. Dijimos ya en Orgánica 1 que los principales oxidantes que se utilizan en química orgánica son el permanganato de potasio y el dicromato de potasio. El permanganato de potasio es de color violeta y el dicromato de potasio es de un color amarillo intenso, más o menos como esto que estoy marcando en la diapositiva. Entonces, con esos oxidantes nosotros oxidamos al alcohol primario y obtenemos el aldehído correspondiente. Los aldehídos igual tienen su fórmula general, que puede escribir así o la podemos escribir así. Ahí está más, especificando más el grupo funcional carbonilo. Donde R es el radical alquilo. R, radical alquilo, que proviene del alcohol. Y el carbono unido por doble enlace al oxígeno es el grupo funcional carbonilo. Y como les decía, este hidrógeno o este está simplemente saturando las 4 valencias del átomo de carbono. El término o la palabra aldehído proviene de alcohol deshidrogenado. Alcohol deshidrogenado. Entonces dice aldehído. Es decir, que el alcohol que ha pasado ha perdido los hidrógenos. Por eso alcohol deshidrogenado.
están escuchando bien? ¿Están viendo bien la pantalla? Porque están tan calladitos que no hacen ni una pregunta. Ya. Entonces, eso en cuanto a las generalidades de los aldehídos. Vamos a ver su nomenclatura. Está claro lo de las generalidades, ¿no? De dónde proviene, cuál es su grupo funcional, por qué se llama aldehído y todo eso. Bueno, ahora vamos a ver entonces nomenclatura. Ya dijimos que la nomenclatura es la manera de cómo se nombran a los compuestos. Y en química orgánica, ¿qué nomenclatura utilizamos mayormente? La IUPAC. La IUPAC. La IUPAC no es nomenclatura. Sistemático. La nomenclatura sistemática, que es la que cumple las normas de la IUPAC. Porque ¿qué es la IUPAC? Es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es decir, que es una congregación de químicos que se dedica justamente a crear las reglas, las normas, las leyes de química. Entonces, la nomenclatura no es la IUPAC, es la nomenclatura sistemática que cumple las normas de la IUPAC. ¿Qué dice la IUPAC? Para nombrar a los compuestos orgánicos se utiliza un prefijo que me indica el número de átomos de carbono y una terminación que me identifica al compuesto. Entonces, para nombrar a los aldehídos utilizando la nomenclatura sistemática, como el aldehído proviene de un alcohol, entonces se mantiene el prefijo del alcohol del cual proviene y se cambia la terminación ol por al. Cuando nombramos los alcoholes dijimos metanol, etanol, propanol, pentanol, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, como es aldehído, entonces vamos a cambiar la terminación del alcohol por la terminación al. Por la terminación al. Entonces, cuando el grupo funcional está en carbono, el grupo funcional es primario, siempre va a haber compuesto con un solo átomo de carbono. Si había metanol, vamos a tener metanal. Entonces, metanal, etanal, propanal, butanal, hexanal, nonanal, decanal, etcétera. Entonces ustedes ya también hacen su cuadro, como hicieron de los alcoholes, del 1 al 15, y luego se pasan del 15 al 20 y del 20 al 30. Así sí hicieron el cuadro de alcoholes, ¿no es cierto? Porque tienen que hacer estos cuadros, ir colocándolo al final de su guía, porque yo cuando haga la revisión de la guía, yo también voy a revisar estos trabajos. Y si ustedes no hacen el cuadro de la nomenclatura, no van a poder tampoco aprender. Entonces hay que hacerlo los cuadros. Enseguida vamos a terminar de explicar cómo va a ser el cuadro. Tienen que hacerlo el cuadro en computadora y así como está el cuadro que yo les estoy mostrando. ¿Y qué datos va a llevar ese cuadro? El nombre, o sea, número de átomos de carbono, prefijo, terminación, fórmula global o molecular, estado natural, que falta aquí la celda, estado natural y por último nombre común. ¿Por qué estado natural? Para que sepamos si ese compuesto es gas, es líquido o es sólido. Entonces
Después de la fórmula global, vamos a colocar acá estado natural y luego el nombre común. En química orgánica se utiliza bastante el nombre común de los compuestos orgánicos. Entonces hay que hacer el cuadro así completo. Entonces acá metanal, etanal, propanal, ya dijimos, decanal. Y vamos a escribir la fórmula global. ¿Cómo vamos a escribir la fórmula global? Con esta. Carbono N, hidrógeno 2N, y ya no va a ser más 1 como eran los alcoholes. Es solamente carbono N, hidrógeno 2N. ¿Por qué el más 2 ya no existe acá? ¿Por qué? Porque tenemos oxígeno. Entonces, si yo tengo acá el etanal, por ejemplo, 2 por 2, 4 hidrógeno. Ya no va a ser 6. ¿Por qué? Porque ya el oxígeno tiene valencia 2 y está supliendo a esos 2 hidrógenos. Entonces, con esta fórmula ustedes van a escribir la fórmula global de los aldehídos. Carbono 3, 3 por 2, 6 y oxígeno. Y así van a hacer todos los demás. Ese ya está hecho. Yo voy a hacer uno. Carbono 5. ¿Cuántos hidrógenos? 5. ¿Cómo que 5? A ver, despierten, jóvenes, lávense la carita antes de la clase. 10. Hidrógeno 10. Y el oxígeno. Y esa es la fórmula global de un aldehído. Y así van a escribir hasta 15 y hasta 20 y 30. ¿Sí? Es la única forma de que aprendan a escribir y a reconocer la fórmula de cada compuesto. Porque no siempre les van a dar la fórmula semidesarrollada como está acá y dicen, no, aquí está esto, este es el carbonilo, entonces este es un aldehído. Pero si se la dan la fórmula global, usted tiene que escribirla la fórmula semidesarrollada o tal vez desarrollada, pero primero tiene que reconocer qué compuesto es. Ya. Y aquí está el nombre común. El nombre común. El metanal se lo conoce como formaldehído. Muchas veces las etiquetas de los reactivos, de los compuestos, traen solo la fórmula y el nombre común. Entonces, si dice acetaldehído, y ustedes dicen, ¿cuál es el acetaldehído? Entonces, Et2. Entonces es el etanal. Prop3. Entonces es el propanal. Y así van a ir reconociendo si ustedes hacen el cuadrito completo acá de los grupos del nombre común de los aldehídos. Bueno, eso para nombrar. Entonces, para nombrar a los aldehídos, utilizando la nomenclatura sistemática, lo que hacemos es mantener el prefijo del alcohol del cual proviene y cambiar la terminación ol por la terminación al. Por la terminación al. Como en todos los compuestos, podemos escribir la fórmula del aldehído, la fórmula o cadena normal, que es la lineal. Tenemos las ramificadas también y con 2 grupos funcionales.
No pueden haber más de 2 grupos funcionales. ¿Por qué? ¿Por qué solamente los aldehídos pueden llegar a tener hasta 2 grupos funcionales? ¿Por qué? Porque están en carbones primarios. Porque es grupo funcional primario. Entonces, en una cadena solamente hay 2 carbonos primarios. Entonces, nunca va a haber y para nombrarlo, se antepone, no se dice dimetanal o dietanal, se dice etanodial, propanodial. Si aquí hubieran 2 grupos, hexanodial, ¿sí? Hexanodial. Porque solamente van a haber 2 grupos. Nunca va a haber un hexanotrial o pentanotrial, porque no hay 3 grupos funcionales. Los compuestos que tienen grupo funcional primario solamente pueden llevar hasta 2 grupos, nada más. Entonces siempre dial, dioico, que es los ácidos carboxílicos, y el alcohol que lleva 2 grupos funcionales en los extremos va a ser diol. Entonces, todos los compuestos que llevan grupo funcional primario solo pueden llevar 1 o 2 grupos funcionales, nada más. Acá tenemos un ejemplo de un aldehído normal, cadena abierta, y con un solo grupo funcional. Pero cuando hay grupos funcionales, ¿qué debemos hacer? Enumerar la cadena dando prioridad a la posición del grupo funcional. Entonces acá yo tengo el 1 hexanal. En el segundo ejemplo hay 2 grupos funcionales, 1 en cada extremo. La cadena tiene 7 átomos de carbono, entonces enumeramos del 1 al 7. Indicamos la posición primero y luego nombramos el compuesto, anteponiendo la terminación al, la palabrita di que indica 2. Entonces acá tenemos el 1,7 heptanodial. Pero también podemos enumerar de derecha a izquierda. No hay problema porque va a quedar en lo mismo. 1,7 heptanodial. Cuando hay grupos, cuando hay radicales o ramificaciones, igual la prioridad la tiene el grupo funcional. Entonces, este vendría a ser el carbono 1. Y cuando hay ramificaciones, entonces, o radicales, primero nombramos los radicales indicando su posición, porque para eso enumeramos los átomos de carbono, y terminamos dando el nombre a la cadena principal. Y ahí tenemos 3-metil 1-hexanal. Yo siempre digo, la persona que aprendió la nomenclatura perfectamente de alcanos tiene aprendida toda la nomenclatura de los compuestos químicos. ¿Por qué? Porque lo único que se hace al nombrar a los otros compuestos, es decir, a los alquenos, a los alcoholes, a los ácidos, a los éteres, es reconocer el grupo funcional y utilizar la terminación correcta o correspondiente. Entonces, aquí yo tuviera solamente óxido,
Si aquí fueron oxidrilo, yo digo 1-hexanol. Pero para que aquí lleve el oxidrilo debe haber 2 hidrógenos más. Entonces no podemos confundir. Si aquí tengo, ustedes lo ven como un oxidrilo, pero de repente esto es un alcohol. No, para que sea alcohol primario deben haber 2 hidrógenos más para saturar, porque el oxidrilo tiene valencia 1. Entonces no podemos confundir. Reconociendo al grupo funcional y sabiendo la terminación de cada compuesto, no vamos a tener problema, porque el método de escribir las fórmulas es el mismo. Es el mismo, entonces. Si yo tengo acá al carbonilo, es aldehído. Si yo tuviera un oxidrilo, es alcohol. Entonces, ¿qué hago? Lo único, y si no hubiera grupo funcional, es un alcano. Entonces, lo único que yo voy a cambiar es la terminación, reconociendo a quién, al grupo funcional. Por eso, aprendieron bien alcanos y saben toda la nomenclatura de los compuestos. ¿Y cómo se aprende eso? Practicando, porque de memoria no se aprende la química, les he dicho muchas veces. Bueno, entonces, en los ejemplos que yo les acabo de dar, solamente cuando hay un solo grupo funcional. Cuando hay un solo grupo funcional. O cuando hay 2, pero están lejos. Cuando la cadena es cuando hay ramificaciones y hay 2 grupos funcionales, la cadena principal es la que lleva los grupos funcionales. Esta, la que lleva los grupos funcionales. Entonces acá esto está con otra nomenclatura. Vamos a borrarlo un ratito. Eso está mal. Y acá yo tengo 1, 2, 3, 4. O 1, como hay ramificación, 1, 2, 3, 4. ¿Qué tengo en el carbono 2? ¿Qué es esto? A ver, ¿están atentos o se han dormido? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Es un radical. Es un radical que tiene 5 átomos de carbono, por lo tanto es un pentil. Entonces digo, en el carbono 2, que vendría a ser porque estoy enumerando de acá, y este es 3 y este es 4. 2 pentil, ¿qué más? ¿Qué más? 1,4. 1, 4, ¿qué? Butano dial. Butano dial. Ahí está. Mi mano está torpe ahora. Butano dial. Entonces, cuando hay grupos funcionales, la cadena principal es la que lleva los grupos funcionales. Incluso aquí podrían haber solo 3 carbonos y 2 grupos funcionales. Esa cadena de 3, esa es la cadena principal, porque esa es la que lleva los grupos funcionales. Así hayan 10 átomos de carbono acá, esa va a ser ramificación. Y ya el sábado, cuando pasen clases con su auxiliar, él hará muchos ejercicios
de nomenclatura. Incluso les tienen ya que ir dando sus prácticos, porque vamos a fijar ya la fecha del primer examen parcial. No hay ninguna duda hasta ahí. Algo que quieran que les aclare antes de entrar a propiedades físicas. Porque yo creo que más claro no les puedo. Doctora. Dígame. ¿Sí? Se acordó, no la escuché muy bien. ¿Cuándo es la fecha del examen? No he dado fecha del examen, joven. ¿En qué están pensando ustedes? Doctora, una duda. Ya escuché examen. Claro, ya está cerca el examen, he dicho. Nada más. Dígame. Una duda. Con respecto a este último ejercicio, si en caso de la ramificación hubiera, no fuera posible. No le escucho. Hay mucha bulla. A ver, lo que tienen sus audios encendidos y tienen bulla en su casa, apaguen un ratito. A ver, ¿cómo es su pregunta? En la ramificación. No le escucho. ¿Hay bulla en su micrófono? El Luz Jenny Andia, doctora. ¿Qué? A ver, ¿quién está ahí? Parece que están haciendo chorrear agua, no sé qué bulla es la que se escucha. Por favor, jóvenes, dejen que su compañero haga la pregunta. Eso mismo, audio, doctora. El va a hacer la pregunta. ¿Dónde está, pues? Bueno, cuando apague su audio. Mucha bulla. No estoy yo. Ya. ¿Quién es? A ver, haga la pregunta de una vez antes que pase a propiedades físicas. Decía que en la ramificación no puede haber un grupo funcional, ya que los aldehídos solo tendrían dos, ¿no? ¿Cómo? Claro, solamente hay dos grupos funcionales. En este caso no podría haber uno más en la ramificación. No, pues, no, porque ya esta es ramificación. Si yo le coloco aquí un grupo funcional, ¿cuál va a ser la cadena principal? Por Dios, esa bulla, apaguen sus audios. Luz Jenny Andia es su micrófono, doctora. A ver, la voy a silenciar ahorita. Voy a buscarla. ¿Dónde están? Muy ¿Andia? desubicada de su parte. ¿Cómo se llama? Luz Jenny Andia. Ah, ya. Ahorita la vamos a callar a esta. Andia, apague su micrófono. Porque no me sale para acá. Ya. Ya estuvo. Ahora quedó en paz. Hola. Sí, doctora. Ahora sí ya no se escucha. Ya no se escucha la bulla. Ya. Entonces le aclaraba al joven que si yo coloco otro grupo funcional acá, entonces ya no voy a saber cuál va a ser la cadena principal. Entonces solamente deben haber dos grupos funcionales, como está en el ejemplo. Y van a haber muchos ejemplos más, pero siempre dial. Vamos a ver las propiedades físicas. Los aldehídos se encuentran en la naturaleza, contenidos en la vainilla, y se llama vainillina. También encontramos en la naturaleza a los aldehídos en las almendras, pero no las almendras que nosotros conocemos y comemos, ¿no es cierto? Sino las almendras amargas. Es otra clase de
de almendra. Entonces ahí se encuentra el benzaldehído. Y en la canela, el benzaldehído se encuentra en las almendras normales. Es otra sustancia la que se encuentra, ahorita me voy a acordar, en las almendras amargas, que es tóxico. Las almendras comunes que comemos nosotros, sí se encuentra ahí el benzaldehído y no es dañoso. Hay otra clase de almendras que son más pequeñitas. No estamos pues en laboratorio para mostrar, pero vamos a buscar en internet y cuando terminemos el tema de aldehídos, vamos a ver la vainillina, vamos a ver al benzaldehído, vamos a ver la canela, todo eso vamos a ver en videos, ¿ya? Entonces miren que tenemos aldehídos en la naturaleza y lo consumimos. ¿Quién no consume canela? En un mate, ahora está muy de moda hasta tomar canela hasta para adelgazar. Y lo utilizan bastante para bajar el azúcar en las personas diabéticas. También se utiliza y es un aldehído. Se utiliza bastante en repostería, ¿no es cierto? Igual que la vainilla. Entonces, esos son los aldehídos que se encuentran formados ya en la naturaleza. Solamente hay que extraerlo. Y hay también el aldehído del anís, que ahorita no me acuerdo su nombre. Y hay otros varios que vamos a ver cuando alguien exponga principales aldehídos. Porque para cada tema va a haber una exposición. Ahora, estado natural. ¿Cómo se encuentran los aldehídos en la naturaleza? Si no hay alcohol gaseoso, ¿no es cierto? Porque no hay un alcohol que se encuentra en el estado gaseoso. El metanol, el etanol, el propanol, que tienen pocos átomos de carbono, son líquidos. Por lo tanto, los aldehídos tampoco se encuentran al estado gaseoso. Átomos de carbono, los aldehídos son líquidos. Y a partir de los 13 átomos de carbono, los aldehídos son sólidos. ¿Qué aldehídos serán sólidos? ¿Habrán aldehídos sólidos en la naturaleza? También eso vamos a ver cuando hagan una exposición de esto. Los aldehídos son de olor fuerte y a veces desagradables. La vainillina, por ejemplo, tiene un olor bastante agradable, la canela también. Pero el benzaldehído, por ejemplo, no es agradable su olor. Y también los olores también de los aldehídos que se obtienen por síntesis, esos sí que no tienen olor muy agradable, que digamos. Eso en cuanto a su estado natural. Es falta de respeto querer entrar a clases a las 8:15 ya. ¿Cómo pues va? Ni que tuvieran que salir a buscar micro. El que llegue tarde, llega tarde. Ya no participa en la clase. Ahora vamos a ver las propiedades, las propiedades progresivas. Ya nosotros vimos las propiedades físicas de los alcoholes, por lo tanto ya sabemos cómo las dividimos a las propiedades físicas. En estado natural, que ya hablamos, las organolépticas, que son olor, color, sabor, etcétera. Y las propiedades progresivas, ¿cuáles son? Aquellas que aumentan o disminuyen de acuerdo al número de átomos de carbono, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo es la densidad de los aldehídos con relación al agua. Pero dice, los aldehídos son menos densos que el agua, es decir, que su densidad es menor a 1. Y ya se dijo eso antes, en Orgánica 1, que todos los hidrocarburos son menos densos que el agua, con excepción de algunos.
pero la mayoría son menos densos que el agua y por lo tanto tienen esa propiedad de flotar en el agua, es decir, por la diferencia de densidades, siempre el agua queda abajo y el compuesto, ya sea un alcohol, sea un aldehído, sea un alcano líquido, etcétera, o sólido, queda suspendido en el agua. ¿Por qué? Por la diferencia de densidades. Vamos a ver su solubilidad. Los aldehídos, igual que los alcoholes, son solubles en agua hasta cierto número de átomos de carbono. Pero a medida que crece la molécula o a medida que aumentan los átomos de carbono, ya se hacen insolubles en agua, por lo tanto, hay que buscar disolventes orgánicos para intentar su solubilidad y ver cuáles son sus disolventes específicos. Este tema de disolventes, mis alumnos de Orgánica 1 han hecho la exposición disolventes orgánicos con video, con cuadros donde dice qué disolvente disuelve a quién, ¿no es cierto? Si se acuerdan, si no se acuerdan, van a tener que buscar el cuadrito. Y los que no han sido mis alumnos también tienen que buscar, porque en el examen, en el primer examen, yo voy a tocar el tema de la clasificación de los disolventes orgánicos. Ya. Entonces dice son solubles en disolventes orgánicos no polares. ¿Qué serán disolventes no polares? Ustedes ya saben porque hemos avanzado ese tema. Como el cloroformo, el benceno, el hexano, el tetracloruro de carbono, etc. Punto de ebullición. La temperatura de ebullición aumenta también de acuerdo a ¿qué? Al tamaño de la molécula o a la cantidad de átomos de carbono. Pero hay una relación del punto de ebullición de los aldehídos que es una temperatura intermedia entre la temperatura del alcano y del alcohol del cual procede. ¿Ya? El punto de ebullición es una temperatura intermedia entre el punto de ebullición del alcohol y del alcano del cual procede ese aldehído. Punto de fusión también aumenta de acuerdo al tamaño de la molécula. Mientras más grande la molécula, voy a necesitar mayor temperatura para fundir ese compuesto. Todas estas propiedades varían de acuerdo a ¿qué? A las temperaturas y presión ambientales. Es decir, que acá en Santa Cruz tenemos una temperatura y una presión ambiental. En Sucre, por ejemplo, la presión y la temperatura no es igual que en Santa Cruz, varía. En Tarija, la temperatura, la presión será diferente. En Pando también. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Un cuadrito para tener conocimientos, un cuadrito de presión y temperaturas ambientales en los 9 departamentos de Bolivia. Ese cuadro lo quiero para mañana. Presión y temperatura en los diferentes departamentos de Bolivia. Es decir, que van a hacer un cuadro, un espacio, a ver, acá. Van a hacer un cuadrito y aquí colocan el departamento. El departamento y acá presión
y temperatura. Temperatura. Entonces, ya ponen ahí La Paz, tanto de presión, tanto temperatura. Cochabamba, tanto presión, tanto temperatura. Santa Cruz, tanto es la presión, tanto es la temperatura. Está ahí hablando de presión y temperatura ambientales. Ambiental. Bueno, esa es la tarea para mañana. Para mañana. Entonces vamos a quedar ahí. Dice, estas propiedades varían de acuerdo a las temperaturas y presión ambientales, también a la presencia de ramificaciones y al número de grupos carbonilo, de grupo funcional. No van a ser las mismas propiedades, de un hexanal que de un hexanodial. ¿Por qué? Porque ya el dial tiene dos grupos funcionales. Entonces, la presencia de esos dos grupos funcionales van a hacer variar la temperatura del al dial. Igual, si hay ramificaciones, igual, no va a ser igual la temperatura, las propiedades físicas de un aldehído lineal. Vamos a hacer. Ahí. De uno lineal, de uno con ramificaciones. Entonces, todo eso influye en las propiedades físicas. Yo voy a escribir un compuesto solamente con el grupo funcional, no voy a saturar, por falta de tiempo. Acá tengo un pentanal, ¿no? Un pentanal. Cinco átomos de carbono. Acá tengo un compuesto con la misma cantidad de átomos de carbono, un solo grupo funcional, pero acá hay dos ramificaciones. Por lo tanto, las propiedades físicas no van a ser iguales del pentanal que del 2,2-dimetil propanal, pese a que tienen la misma cantidad de átomos de carbono, la misma cantidad de hidrógeno y un oxígeno, pero la estructura es diferente. Y eso es lo que hace variar, las propiedades físicas. Me frío mi aire. Ya. Entonces hoy vamos a quedar en eso y mañana vamos a ver las propiedades químicas de los aldehídos. Para mañana tienen ya esa tarea de ¿qué tarea tienen para mañana? De presión y temperatura ambiental. Un cuadro con las presiones y la temperatura de los 9 departamentos. Y buscar su cuadro de los grupos funcionales, ya les he dicho. Ya. Entonces mañana vamos a hacer propiedades químicas y obtenciones de aldehídos. La otra semana voy a hacer cetonas y hasta ahí va a ser el primer examen y ya pondremos la fecha. Hasta ahí será el primer examen. Antes tienen que darles un práctico subsidiar para presentar antes del examen. Y luego fijaremos la fecha. Pero el examen va a ser
presencial. Va a ser presencial. Ya se acabaron los exámenes virtuales. Mucha maleantada ahí. Bueno. Clases presenciales ya. Presenciales, sí. Yo ya tomé examen final presencial el anterior semestre. Y fue una aplazadera fatal. Sin mentirles, se sacaron uno todito el curso. Uno en teoría y uno en práctica. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Que copiaban o tenían matones, porque yo anulé ese examen en virtual porque les encontré 6 matones en el aula. Entonces lo anulé y los llevé al otro día a dar el examen teórico, presencial. Y fue así, una aplazadera, pero desastrosa. ¿Cómo me demostraban ellos sus 90, 80 que sacaban en el primer y segundo parcial? No tuvieron forma. ¿Por qué? Porque estos exámenes virtuales no digo que son todos, pero el 80% se ha corrompido con esta enseñanza virtual. Por lo tanto, ya no tomo yo más exámenes virtuales, van a ser presenciales. Bueno, los dejo, tengo clases. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Hablaba si iba a haber clases presenciales. Los 3 exámenes igual van a ser presenciales, ¿no? Todos los exámenes. Primero, segundo, final, no, laboratorio hasta ahora no aprueba el COE, tiene que dar una aprobación el COE para que se puedan pasar los laboratorios virtuales. Creo que dijo que les prohibieron, ¿no, doctora? No, o sea, ahorita está pues todo restringido, ¿no es cierto? Porque volvieron, creo, los niños al colegio y terminaron muchos infectados, contagiados. Pero yo creo que tenemos nomás que volver a la normalidad, cuidándonos, porque esto no es de un año, esto por lo menos 3 años el virus va a seguir desandando por ahí, no por nada están pidiendo que han decidido colocar una tercera vacuna, ¿no? Entonces es porque todavía el virus está vigente en muchos países que abrieron sus puertas y volvieron a la vida loca de antes. Otra vez están restringidos porque han aumentado los contagios. Entonces, el virus no se ha ido y va a tardar en irse, ¿no? Entonces, para que la OMS declare, bueno, a partir de hoy, señores, este día 0 contagios, 0 infectados, podemos decir que la pandemia, que estamos libres de pandemia. Pero mientras sigan apareciendo yo les explico, la vacuna no es que no se va a enfermar usted. La vacuna es para atenuar los síntomas, para atenuar. No es que no se va a enfermar. Igual el vacunado se puede enfermar, pero va a pasar desapercibido como con un resfrío, un pequeño dolor de cabeza, así. Pero hay varios que están vacunados con las 2 vacunas y sin embargo dan positivo. ¿Por qué? Porque ya dejaron de usar barbijos, olvidaron del alcohol y se van a las fiestas y todo. Entonces eso no. Entonces cuando la OMS declare 0 pandemia, recién nosotros vamos a decir, bueno, chao barbijo o chao alcohol. Ayer había una feria de alimentos, por la semana de alimentos. ¿Alguien fue? Soy ingeniera. ¿Ah? Yo doctora. ¿Verdad que? ¿Y cuántos
trabajos presentaron? 2. 2 serían 12. Mínimo 10. O sea que estaba mi Estuvo bien, digamos. para ustedes estuvo bien. La verdad Si es un aniversario de la carrera, debió ser pues full trabajo. Lo que pasa es que se comprometieron con el ingeniero, todos, había cualquier cantidad de emprendimientos, pero muchos eran de ingeniería química, de control, y parece que esos no quisieron presentarse y solamente presentaron los de alimentos. Yo pensé que iban a estar todos los emprendimientos de ingeniería química, había de control de procesos, yo conozco varios trabajos, muchos estudiantes que en la